Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Bien, mis amados hermanos, como les dije, hoy empezamos una nueva serie, un nuevo tema que se titula Pacto de Sangre. Así se llama el tema que vamos a estar compartiendo. Se llama Pacto de Sangre. En este tiempo que vamos a escudriñar la palabra, vamos a ver lo que realmente es el pacto que tú y Dios han hecho, o que nosotros, o Dios y nosotros hemos realizado, o lo que Dios ha hecho con nosotros al establecer un pacto. La razón por la cual traigo esto a enseñanza es porque muchos de nosotros no conocemos el pacto que tenemos con Dios. Muchos de nosotros no saben incluso lo que significa la palabra pacto. Muchos de nosotros, aún conociendo de Dios y aún andando y teniendo su identidad en Cristo, después de haber enseñado más de 30 semanas nuestra nueva identidad en Cristo, muchos de nosotros, aunque conociendo un poco de nuestra identidad, aún no ha podido descubrir o entender o ser revelado a su vida lo que es el pacto de sangre. El pacto que fue establecido por Dios y el hombre. Y la falta de este conocimiento, por favor nuevamente a Proverbios 29, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otras versiones de la Biblia dicen lo siguiente. Dice: sin profecía no hay visión, o sin visión el pueblo se desenfrena. Otras versiones dice: sin revelación redentiva el pueblo se desenfrena. O en otra versión: si no hay palabra el pueblo se desenfrena. Y cuando hablamos de pacto, por favor, quisiera que no venga a tu mente, aunque no lo puedo hacer, es que seguro van a hablar de pactar con Dios. Seguro ya el pastor va a hablar de hacer pacto con Dios y seguro que ahora va a pedir dinero. Sé que ese es el concepto tan antibíblico que se ha estado manejando y se sigue manejando en el área del cuerpo de Cristo. Y vas a seguirlo escuchando en muchos lugares acerca de este concepto de pactar con Dios. Cuando en realidad el hombre no puede hacer pacto con Dios, sino es Dios mismo haciendo pacto con el hombre. Y la falta de revelación en cuanto a lo que es el pacto hace que mucha gente cometa errores. Y la falta de revelación en cuanto a lo que es el pacto de Dios con el hombre hace que muchos maestros y aún incluso líderes enseñen cosas erradas al pueblo de Dios, haciéndoles creer de que tienes que pactar con Dios para que Dios haga algo. O si quieres que pagar tu deuda, pacta con Dios dándole el 10%. Y trae tu pacto aquí al altar para que se lo dediques al Señor. Ese es el concepto que se oye en muchas emisoras cristianas, muchos canales de televisión y muchas enseñanzas de líderes y falsos maestros que por falta de conocimiento o de la revelación en cuanto a lo que es el pacto, andan enseñando estas cosas, y muchos de los creyentes del cuerpo de Cristo andan haciendo pactitos con Dios
llevando y ofrendando cosas que no deberíamos de hacer, porque el pacto que Dios estableció con nosotros es un pacto eterno, es un pacto que da beneficios para aquel que sabe y que le ha sido revelado acerca de este pacto. La falta de conocimiento hace que muchos creyentes cometan errores. La falta de conocimiento del pacto que Dios estableció con el hombre hace de que mucha gente cometa errores y haga cosas que no tienen nada que ver, e incluso que ni siquiera Dios mira lo que ellos están haciendo. Porque hay mucha gente que pacta, da $1,000, da 10,000, da 100,000. ¿Cuántos pactan 1,000,000? ¿Cuántos pactan $5 diarios? Y hay muchos. Les digo por experiencia, yo he estado en una iglesia así y me he salido. Porque no tienen concepto de lo que significa tener pacto con Dios. Vamos a estudiar lo que es el pacto. Y vamos a estudiar los pactos que Dios hizo con el hombre desde el principio del principio. Porque es importante que como creyentes aprendamos los pactos que Dios estableció con el hombre y aprendamos a cómo manejarlo, a cómo utilizarlo. Porque la falta de conocimiento de todos estos pactos hace que mucha gente cometa grandes errores y comiencen a enseñar grandes mentiras al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no sea edificado. Por eso es importante que nosotros entendamos cuando la Biblia dice que sin profecía, sin visión, sin revelación redentiva, el pueblo va a perecer, o el pueblo se va a desenfrenar, o el pueblo no va a saber llegar a la meta o llegar al punto donde debería de llegar. Nosotros sabemos que hay un enemigo que es el diablo. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo que es el diablo? La Biblia dice en Oseas 4:6, vamos por favor a Oseas 4:6. Dice la escritura del libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue engañado. Mi pueblo fue deshecho porque le faltó conocimiento. No dice que no tuvo, dice que tuvo algo, pero le faltó más conocimiento. Le faltó profundizarse en ella. Le faltó cavar profundamente. Porque tú y yo quizás hayamos oído de pacto, pero no todos aquí se han profundizado en la palabra para poder entender lo que significa tener un pacto de sangre. Las piedras preciosas, aún incluso el oro, no se encuentran en la superficie. Se encuentran en las profundidades. ¿Cuántos han trabajado en una mina? Levanten la mano. ¿Alguien ha trabajado en una mina? Una persona. No hay más. 2, 3 personas con mi persona. Los que hemos trabajado en una mina sabemos y entendemos que el mineral no se encuentra a flor de tierra, y si lo hubiera simplemente es un mineral muy pobre. Pero el mineral que encontramos y que queremos que tenga un quilataje o que tenga un buen margen de cantidad de oro, sabemos que tenemos que profundizarnos dentro de la mina. 500, 600 metros, 700 metros de profundidad. El lugar donde yo trabajaba había 12 niveles de profundidad, cada nivel 100 metros de diferencia. He llegado solamente hasta el nivel número 5, no pude llegar más allá. Pero para poder escarbar y poder extraer ese oro, simplemente teníamos que cavar profundamente y teníamos que utilizar dinamita. Y teníamos que trabajar duro para poderlo conseguir, y cavar y seguir cavando para seguir buscando lo que todo minero busca: la bolsonada.
Se llama la bolsonada a una parte de la veta donde ya no necesitas dinamita para sacarlo, solo lo sacas con la mano, y donde hay cualquier cantidad de mineral suelto. Pero teníamos que profundizarnos, teníamos que meternos y cavar profundamente para adquirir aquel mineral. De la misma manera es la palabra de Dios. Aunque tú y yo hayamos escuchado en cuanto a lo que es el pacto y que tenemos pacto con Dios, pero muchos de nosotros no hemos cavado tan profundamente para poder entender esta gran verdad. Una verdad real que está establecida en la tierra y en el cielo a favor del hombre. Y la falta de conocimiento a esta verdad hará que cometamos grandes errores en la vida cristiana. Hará que cometamos grandes errores incluso en nuestros hijos, porque estaremos haciendo cosas que Dios no las mira. Muchas veces pensamos que Dios va a mirar tu pacto que estás haciendo y estás llevando tus $1,000 o tus $500 o tus $5,000, y a veces pensamos que Dios está agradándose de mi pacto que estoy haciendo con Él, pero déjame decirte algo, Dios ni siquiera lo ve. Y durante todo este curso que vamos a estudiar vamos a ver el por qué estoy hablando estas cosas. El punto es que por falta de profundidad en la palabra de Dios es que no hemos logrado entender el pacto que tenemos con Dios, lo que implica ese pacto con Dios. Y por falta de no cavar profundamente, hemos sido muchos engañados y hemos hecho pacto con Dios por medio de la radio, hemos llamado por teléfono, hemos llamado el número de teléfono que está en la televisión, hemos pactado. Y mucha gente ha hecho pactos y han dado su dinero, otros han dado sus casas, otros han dado todo lo que tienen, pero no les ha funcionado a la gran mayoría. Y luego le echan la culpa. Es que tú no tienes fe, porque si tú tuvieras fe funcionaría. Y le echan la culpa al creyente diciendo que no tiene fe, por eso no lo consigue. Y por esa razón es que hoy estoy trayendo este tema con ustedes para poder compartir el pacto que Dios ha establecido contigo. Porque después de escuchar todo lo que voy a tener que decirte en cuanto a lo que es el pacto, tu vida y tu hogar serán transformados grandemente. Porque es lo que hace aquel que entiende lo que es el pacto. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6 dice así. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. La Biblia nos habla a no pensar más allá de lo que ya está escrito o establecido. Por eso nuestra vida debe ser una vida basada y establecida en lo que está escrito en la palabra. Cuando una persona no establece su vida en la palabra, va a andar por ahí haciendo pactitos con Dios. Cuando una persona empieza a pensar más allá de lo que está escrito, saca cosas, saca teorías, saca enseñanzas fuera de la palabra y lleva a mucha gente a cometer errores. Por eso traigo esto aquí. Por eso mi intención es edificar tu vida para que tú puedas crecer y tú puedas entender qué pacto tienes tú con Dios. Y no necesitas estar pactando con nadie. Con nadie. Porque el pacto que Dios ha establecido contigo es un pacto divino que está funcionando actualmente y que nunca ha cesado.
La razón es que el diablo siempre busca entretener al creyente haciendo pactos con hombres, que aquel hombre se concentre y busque la profundidad de lo que significa el pacto con Dios. El diablo busca entretener a los creyentes haciéndoles pactar con hombres. Pero Dios quiere que tú tengas esa revelación de lo que significa el pacto. Hoy solo estoy dando una introducción de todo lo que vamos a estar mirando y vamos a estar avanzando poco a poco. Pero déjame decirte, tenemos como mínimo unas 15 semanas o 20 semanas que vamos a compartir todo lo que significa el pacto con Dios. Ese pacto que Él ha hecho por ti. Y por causa muchas veces de que el creyente no ha ido a la palabra, yo voy a enseñarte lo que es el pacto, pero escúchame algo. Que yo te enseñe lo que es el pacto no significa que tengas la revelación del pacto en tu vida. Solo tienes el conocimiento, pero te va a tocar a ti profundizarte en ella para que tengas la revelación del pacto de Dios con tu vida. Es tarea tuya, no mía. Yo he cumplido y cumpliré mi parte, darte la información. Y ninguna información que yo te provea, si tú no cavas profundamente en ella, no te va a servir de mucho. Porque la información que te provee es una información revelativa, pero a la vez esa información necesitas tú mismo cavarla para que se haga realidad en tu vida. Puedo enseñarte, tú puedes estar impactado en lo que te voy a enseñar, pero si tú no cavas profundamente en la palabra, déjame decirte, se te va a amanecer todo lo que te he dicho. Mira lo que dice Isaías. Isaías 28 dice lo siguiente en cuanto a esto de se te amaneció o no se te amaneció, se te iluminó o no se te iluminó. Dice Isaías 8:20, perdón. El libro de Isaías capítulo 8 versículo 20 dice lo siguiente. Dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha. ¿Es porque no les ha? Yo les puedo compartir lo que es el pacto de sangre, pero si ustedes no se profundizan, entonces no se les va a amanecer, no se les va a ser revelado. Y mi intención es informarles para que ustedes busquen y caben profundamente y adquieran esa revelación y les sea revelado en cuanto al pacto. Porque si tú caminas de acuerdo al pacto que Dios estableció con el hombre, entonces tu vida será completamente transformada. Muchos creyentes, por causa de no conocer el pacto, es que simplemente no avanzan. Hay un pasaje en el Salmos capítulo 25, versículo 4. Salmos 25, versículo 4. Dice: muéstrame, oh Jehová. Salmos 25, ¿estamos bien? Sí. Salmos. Me equivoqué de versículo, pero bueno. Creo que me equivoqué de cita, creo que es otra cita donde dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. 14:5, 14:4, 25:14, me faltó el 1, estaba ahí, 25:4 y 25:14. La comunión, gracias mi hermana. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen,
y a ellos hará conocer su pacto. Dios quiere hacerte conocer su pacto. Dios quiere revelarte el pacto que Él ha establecido contigo. Yo te voy a dar la información, pero acá hay algo que debes tener presente y vamos a repetir nuevamente el versículo a ver si a algunos se les amanece. Dice lo siguiente: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, ¿qué dice? Hará conocer su pacto. ¿Quieres conocer su pacto? Te voy a dar la información, pero si quieres que Él te revele su pacto, solo lo hará con aquellos que tienen ¿qué? Comunión íntima. Comunión íntima. Pastor, ¿qué significa tener comunión íntima? Bueno, como su mismo nombre lo dice, es que tú tengas comunión con Él. No una relación, sino una comunión. Porque relación ya tienes con Él. Él es tu padre, tú eres su hijo. Y esa relación no se va a romper. Pero no solamente dice aquellos que tienen una relación conmigo, dice aquellos que tienen una comunión íntima. Es aquellos a los cuales Él revela su pacto. En otras palabras, Dios desea intimidad contigo. Y cuando hablamos de intimidad es que tú continuamente estés buscando en su palabra, estés escarbando en su palabra, como mencionamos antes. Cuanto más te profundices en ella, más te será revelado en cuanto a este pacto. Por eso mencioné antes de que el diablo busca continuamente entretener al creyente haciendo pactitos, ¿no? Y sé que les llega a la cabeza y donde dicen, yo le voy a prometer esto al Señor para que el Señor haga esto conmigo. Ya estás haciendo pactito con el Señor. La Biblia nos manda a no pensar más allá de lo que debemos de pensar, lo que está escrito. Pero hay muchos que andan enseñando cosas que no están escritas. Por eso debemos de ser gente bíblica. El punto, mis amados hermanos, que el por qué Dios nos invita a tener comunión íntima con Él es para poder entender el significado de lo que es tener un pacto con Dios. En nuestro tiempo, en nuestra época y aún en esta parte del continente, del mundo, la parte occidental, hemos perdido la esencia de lo que significa la palabra pacto. Hemos perdido su concepto. En cambio, aún se sigue practicando esto en ciertos países. En Siria, en África, en otros países todavía se sigue practicando los ritos de pacto que tienen un origen desde el inicio de los inicios, como vamos a ver más adelante. Y cuando ambos establecían un pacto, se dice, voy a contarte la historia de dos personas, de dos jóvenes, ¿no?, que van a hacer un pacto. Primeramente llaman a todos los familiares, llaman a la gente de la aldea, a toda la gente que está ahí, porque el pacto se hace de una manera pública. Y ambos escriben o declaran en el papel la razón por la cual van a hacer un pacto. ¿Y qué es lo que ellos prometen? Las escriben en un papel, cada joven lo escribe en un papel. Y luego, una vez escrita con el papel, en el papel su compromiso que van a hacer el uno al otro, por eso están haciendo un pacto. Uno de ellos agarra una cuchilla, se corta una parte de la vena, hay un derramamiento de sangre, y luego, una vez que el cuchillo está manchado en sangre, agarra y es limpiado en el papel donde hizo su promesa. De la misma manera la otra parte. Se corta un poco en la vena, sale un poco de sangre y el cuchillo que quedó sucio de sangre lo mancha en el papel donde está escrito su promesa. Y ambos declaran, ¿no?, lo que se han prometido. Ese pacto que todavía se realiza en estos países de Siria, porque todavía lo hacen, ¿no?, y aquellos que quieren ver si esto es cierto,
Hay muchas películas que hablan acerca de ese lugar, los he visto en algunas movies, donde mencionan el nombre del pacto que ellos tienen. Y la forma como lo realizan no sale en la movie, por supuesto, pero el mencionarlo ya da la idea de que aún se sigue practicando esos ciertos tipos de pactos, tanto en África, en Siria y en otros lugares, donde hay un compromiso y donde se dicen mutuamente, porque hay un fluir de sangre, donde uno agarra su papel, lo dobla bien pequeñito y lo pone en una bolsita chiquita y luego se lo coloca en el cuello, que se llama la bolsa del pacto. Y con eso quiere decir de que él tiene un pacto con la otra persona, son hermanos de pacto de sangre, y aunque no hermanos físicamente, pero de pacto de sangre, y que están dispuestos a dar su vida el uno por el otro, ya sea para ayudarla o ya sea para perder aún incluso su vida por causa del otro. Y aquel que rompa ese pacto merece la muerte. Ese es el concepto real del pacto actualmente en estos países. Pero ese concepto no existe en el occidente. Se ha perdido la esencia de lo que es realmente un pacto. Y es lamentable de que se haya perdido esa esencia. Aún en Norteamérica se practicaba, pero ya se dejó de practicar. Los indios verdaderos, los norteamericanos verdaderos, no los invasores, los verdaderos indios, ellos pactaban también y hacían el mismo tipo de rito que estoy mencionando, con sangre. Y se llamaban hermanos de sangre por causa del pacto. Este pacto, como les dije, ha perdido su esencia en este occidente del mundo. Pero allá en el oriente aún se mantiene vigente esa esencia. Por lo tanto, el pacto que Dios estableció con nosotros aún está vigente. Es un pacto eterno que Él ha establecido. Y si tú no conoces este pacto, y si ambos no entendemos lo que eso significa, entonces vamos a perder la verdadera esencia del cristianismo. Porque el cristianismo está basado en ese pacto que Cristo Jesús estableció en la cruz del Calvario con su sangre. Porque hubo un pacto de sangre establecido. Y Él dice, para beneficio de los demás. Entonces, si hay un pacto que trae beneficios, ¿por qué entonces yo ando tratando de pactar con Dios o enviando mi dinero a cierto lugar para pactar con Dios? Si la gente empieza a hacer esto es porque no tiene conocimiento de lo que es el pacto que Dios estableció con Él a través de Cristo. Y por eso esta persona comete esos errores. Y por eso mucha gente que tampoco conoce el pacto anda pidiendo dinero, tratando de buscar que hagan pacto con Dios, cuando realmente no es así. Porque el pacto con Dios, Él ya pagó, no hay nada que tú tengas que pagar. Ya está pagado todo. Ya has derramado Él sus beneficios sobre tu vida por causa del pacto. En cambio, en nuestro tiempo ahora, aún incluso un ejemplo de pacto es el matrimonio. El matrimonio no es un contrato, es un pacto. Hay derramamiento de sangre en el matrimonio. Dentro del matrimonio, y aunque tú no, pastor, yo no le encontré a mi esposo virgen ni le encontré a mi esposa virgen, déjenme decirles algo. Sea que haya estado virgen o no, cada vez hay un derramamiento de sangre, porque científicamente está comprobado que dentro del semen todavía hay pequeñas partículas de sangre que están mezcladas, tanto en el hombre como en la mujer. Aún hay derramamiento de sangre. Por eso la intimidad sexual no es una satisfacción a una necesidad fisiológica. La intimidad sexual es simplemente la confirmación de un pacto con alguien.
donde yo confirmo mi promesa contigo. Pero si rompes ese pacto, entonces, como dice la Biblia, hay consecuencias por romper un pacto. Por eso el hombre no puede hacer pacto con Dios. Porque el hombre, si desea hacer pacto con Dios, está diciendo que está listo a morir por causa del pacto. Pero ni un hombre está aquí dispuesto a ir a la cruz ni a morir por el Señor. Ningún hombre está capacitado. Por eso es importante entender lo que es el pacto. Si el hombre entendiera lo que es el pacto, habrían menos divorcios en esta tierra. Pero lamentablemente hay una falta de conocimiento y hay una falta de la sensibilidad a lo que significa tener un pacto. Y por eso mucha gente destruye sus vidas rompiendo su pacto con Dios. Eso lo hemos enseñado nosotros en el curso de matrimonio, lo que es que el matrimonio es un pacto y no es un contrato, ¿no? Y digo que no es un contrato porque muchos piensan, si él hace su parte, yo hago la mía, y si él no hace su parte, yo tampoco. Igual a un contrato de renta, o a un contrato de alquiler de casa o de apartamento, ¿no? Mientras el cliente no me pague, entonces no le doy la casa. Si me paga, entonces puede tener el apartamento. Si no me paga, entonces tiene que irse. Chao, lo echamos fuera. Falta de concepto a lo que es el pacto. Pero para eso estamos aquí, para aprender, para compartirles lo que realmente significa lo que es tener un pacto de sangre con el Señor. Como dije, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aquellos que tienen comunión íntima con Dios. Ahora, no solamente es orar y leer, porque cuando tú lees tienes una comunión con Él. ¿Cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que este libro es la santa palabra de Dios? Lo que está escrito es la santa palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando tú la lees, ¿quién te está hablando? Dios. Entonces, cuando ustedes me oyen a mí y me digan, y el pastor dijo que Dios le habla. Pastor, ¿cómo oye la voz de Dios? Alguien me dice, pastor, ¿cómo es la voz de Dios? Yo la leo siempre y siempre oigo la voz de Dios. Entonces, ¿no oye usted su voz? Porque usted dijo en la mañana que Dios le habló. Y claro, porque cuando yo vengo a la Biblia para mí es la palabra de Dios. Y cuando yo la leo, oigo la voz de Dios. ¿Me entienden? Cuando Dios me habló, ¿ok? No quiero que un místico se aparezca por ahí. Sí, al pastor en la medianoche hay una luz que viene y se le ilumina y dice, hijo. Predica. Tipo las movies. ¿Han visto las movies de Sansón, de Abraham? ¿No? Cuando están ellos ahí orando y ¡boom! Aparece una luz y le ilumina y escuchan una voz. Y luego ¡boom! Desaparece la luz y Abraham o quien sea está hablando y preguntando y ya no oye respuesta. Esa es una forma mística. Pero cuando yo digo que Dios me habló, es que estoy leyendo su palabra y estoy teniendo comunión con Él porque Él está frente a mí, yo aquí, Él aquí, y juntos conversamos porque Él me está hablando, yo lo estoy oyendo. Tener comunión íntima es con Él, con su palabra. No solamente es leer su palabra, no solamente es compartir con Él ese momento, no solamente es orar, sino también tener comunión íntima es adorándole, es declarando lo que es Él para ti. Lo que hacemos cuando estamos aquí en la alabanza y la adoración, lo que hacemos aquí ahora, estamos practicando una vez al mes. El último miércoles del mes tenemos 1 hora de alabanza y adoración. Porque lo que buscamos es tener una comunión íntima y que aprendas a tener una comunión íntima con Él. Porque eso es tener una comunión íntima. Es adorarlo, es reverenciarlo, respetarlo en ese momento, es estar con Él. Esa es comunión íntima. Y dice que Dios revela o da a conocer su pacto a aquellos que tienen una comunión íntima con Él. Esa es la clave. Por eso hablamos de alabanza y adoración. Tuvimos como 6-7 semanas, creo 9 semanas de alabanza y adoración.
Estuvimos incluso hablando sobre quién eres tú en Cristo Jesús, para que tú puedas saber que eso es adorarle al Señor y tengas intimidad con Él, ¿no? Porque dice tener comunión íntima, y solo aquellos que temen a Dios tienen comunión íntima con Dios, aquellos que lo respetan, aquellos que lo reverencian, ¿no? Y hablo del respeto, no hablo de miedo, hablo de respetar. Cuando estás en adoración, mi amado hermano, si ves que la persona que está a tu lado está adorando y tú no quieres adorar, respeta el momento de esa persona, porque sé que en ese momento tú no estás respetando su presencia que está aquí en este lugar, o no eres consciente de su presencia que está en este lugar. Y eso es una falta de respeto. Es como cuando sabes que el presidente está a tu costado y tú sigues con tu teléfono y estás texteando, chateando, facebookeando, youtubeando, como quieras llamarlo, ¿no? Y esa es una falta de respeto, porque está su presencia, ¿no? Ciertamente, dicho sea de paso, mis amados hermanos que envían a sus hijos, los jóvenes, estamos nosotros quitándoles los celulares a cada uno de ellos antes de empezar la reunión de jóvenes. Si hay una queja de parte de sus hijos que me quitaron el teléfono, me malograron el teléfono, mi amado hermano, están llegando a la puerta, se registran y dejan su teléfono, y al final cuando se vaya recogen su teléfono. Amén. Si que hay un hijo suyo que quiere pasarse de listo diciendo, no, me malograron el teléfono, ¿qué habrá hecho la hermana? No, solo lo tenemos ahí y una vez que se va, vuelven a tomarlo. Nadie se agarra esos teléfonos. Hay una persona exclusivamente a cargo de ello, que es nuestra hermana Margie. Se encarga de poder poner el nombre a cada teléfono para saber a quién le pertenece. Amén. Muy pronto lo estaremos haciendo en este lugar, los días domingos. Muy pocos amenes, ¿no? Muy pocos amenes. Hay algunos que todavía están ahí, ¿no? No, hice mi teléfono, no. Están como los niños ya, ¿no? ¿Han visto los niños? Le quitas el teléfono, ¿qué hacen los niños? Hacen su berrinche. No quiero ver a muchos niños adultos, por eso es que todavía no lo he hecho. Pero va a haber un día que lo vamos a hacer y espero no ver tu berrinche. Me voy de la iglesia porque el pastor se está metiendo en nuestra privacidad, ¿no? Por eso todavía no lo he hecho, pero poco a poco. Amén, mis amados hermanos, porque hay que respetar, tener comunión íntima con Dios es respetar el momento donde su presencia se está manifestando, es reverenciar ese momento porque está Dios. La Biblia dice que donde hay uno o dos congregados, ahí está el Señor. Y cuando estamos adorándole, está Él ahí, en ese momento visitando el corazón de alguien, aún incluso visitándote a ti. Pero debes aprender a respetar. De ahí que menciono que hemos perdido la esencia de lo que es el pacto. El pacto de Dios. Porque yo tengo un pacto con alguien, yo lo reverencio porque sé que cada vez que cierro mi ojo y levanto mis manos, Él está ahí conmigo. Y no me gustaría que nadie me perturbe en ese momento porque es Dios y yo. Por eso debo respetar al hermano que está a mi costado, que está teniendo intimidad con Dios. Quizás yo no, pero debo dejarlo. Pero te animo a que te concentres a poderlo adorar, porque es el mejor momento de enseñarle a nuestro Señor que lo amamos, que respetamos su presencia. Porque temer de Dios significa amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces esa es la comunión íntima. Ahora, Salmo 51:6 dice, Salmos capítulo 51, versículo 6. Dice, Salmo 51:6, tú amas, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Una vez más, dice,
He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Quieres adquirir más sabiduría? Aquí está la clave. En lo íntimo, en la intimidad, en la adoración cuando estés adorándole al Señor. Saben que cuando yo a veces estoy aquí adelante adorándole al Señor, hay muchas cosas que fluyen de parte del Señor. Me confirman cosas que ya tengo preparado en el tema. Y hay puntos de vista que el Señor me revela para poder compartir aquí. Porque muchas veces cuando me he parado aquí, tengo mi tema, pero muchas veces he compartido cosas que no están escritas en mi tema. Porque Él me lo revela. Él me lo enseña. Él sabe que yo estoy dispuesto a escucharlo continuamente. Por eso es importante la adoración en el Señor, al Señor. Si tú eres de las personas, estar parado ahí, no, dice muy cansado. Déjame decirte algo, la adoración es el mejor momento de tener intimidad con Dios. No, yo voy después de la alabanza, yo voy para la prédica. ¿No? Hay muchos creyentes así. Dile a la persona que está tú, dile, gracias a Dios, aquí no hay personas así. Pero en la iglesia donde yo iba, donde yo asistía, habían personas que llegaban después de la alabanza. Porque decían, la alabanza qué aburrido, no, estar parado ahí, yo voy a mejor de frente y me voy y me siento. Y dicen, la prédica más importante que la alabanza. Falso, ambas son importantes. Dile a la persona que está a tu lado, dile, ambas son importantes. Dile, no te pierdas la alabanza y la adoración. Y dice la Escritura, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La sabiduría vas a ir adquiriéndole cuando estés continuamente en esa intimidad, ya sea adoración, ya sea en su palabra, ya sea en oración, pero en esa intimidad es que Él te va a hacer comprender. Él te va a hacer comprender. No lo entiendes ahorita. No puedes entender esa parte como es, pero en esa intimidad, en esa adoración, en ese respeto que tú le das hacia Él, y ¡pum! Tu mente se ilumina y dice, ¡wow! Sí lo entiendo. No sé cómo explicártelo, pero sí lo entiendo. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Él te ha hecho comprender algo. Él te ha hecho entender o comprender sabiduría que para tu mente quizás no sepa cómo explicarlo, pero en tu corazón te dice, así es. No hay necesidad de explicación. Ya lo entendí. Y aunque en tu mente, ¿cómo puede ser? Internamente hay una iluminación, vamos a decir, como el resaltador. Dice, no, sí es verdad. Y dice aquí la palabra, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas, en otras palabras, lo correcto. Tú amas lo que es recto. Tú amas lo que es la justicia de Dios. Porque amar lo que Dios ama, como mencioné de antes, es amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. ¿Cuántos saben que Dios ama a la gente? Dile a la persona que está a tu lado, Dios ama a la gente. Ahora dile, Él te ama a ti. Así como estás, Él te ama. Así como eres, Él te ama. Dígaselo. Le estás predicando a la persona. Así como estás, Él te ama. Así como eres, Él te ama. Él te acepta tal como eres. Dile, ven a Él. Ven a Él. Él te acepta tal como eres. Él va a hacer el cambio en ti. Pero ven a Él. Te está esperando. Y te seguirá esperando. No tardes. No sea que sea demasiado tarde. Muchos evangelizados hay hoy día.
Gloria a Dios. Han sido entrenados para acompañarle el día sábado a la hermana Rosita en la evangelización allá en Brooklyn, o sea, donde vayamos. Salmos 91.1 dice lo siguiente, muy conocido por todos nosotros. Salmos 91.1 dice: Dios quiere revelarte su pacto. Dios quiere revelarte y hacerte comprender sabiduría. Porque aquí, Salmo 91.1, como muchos de nosotros conocemos, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero en otras versiones dice: el que habita en la comunión íntima del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es lo que quiere decir. Habitar bajo el abrigo significa habitar bajo comunión íntima. A veces pensamos de que Dios es como la gallinita que atrae los polluelos y los pone bajo sus alas. Entonces, ¿se imaginan este versículo que esto es así? Pero acá este versículo está hablando de tener comunión íntima con Él. De adorarlo, respetarlo, de meterse en su palabra, de estar conversando con Él continuamente. De eso está hablando. Por eso Jeremías 23 dice una declaración y hace una pregunta. Jeremías 23:18 dice lo siguiente: dice, Jeremías 23:18: dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Saben que cuando el profeta Jeremías hace esta declaración y pregunta, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Significa que no muchos están en el secreto de Jehová. Significa que no muchos buscan esto. Significa que no muchos están en lo secreto, en lo íntimo con el Señor. Y entiendo porque sé que muchas personas tienen muchas cosas que hacer, tienen doble trabajo y tienen que correr para aquí y tienen que correr para allá. Pero creo firmemente que no tenemos ni un tipo de excusa para no buscar su presencia, para no tener comunión íntima con Él. Sea que hayas tenido una semana dura, pero ven, adórale al Señor. Ten tu comunión íntima con Él. Por eso hemos abierto un día al mes de adorarlo. Si no has podido adorar en tu casa porque tienes hijos y los hijos no te dejan, no tienes tranquilidad, o el esposo es muy fastidioso, quiere que le cocines, que le prepares cosas y que le laves la ropa, etcétera, etcétera, y no te da tiempo porque es muy pedilón, entonces tienes ese día para poder venir y adorarle al Señor y concentrarte en tu comunión con Él. Por esa razón lo hemos hecho, porque me encanta disfrutar la presencia del Señor. Me encanta tener esa comunión íntima con Él. Y cuán hermoso es compartirla con ustedes. Una cosa es tenerlo en casa solas y otra cosa es tenerlo con la iglesia, con mis hermanos en Cristo. De poder juntos ministrar el corazón del Señor. Porque entiendo que en esa actividad o en esa comunión muchos van a ser iluminados. Muchos van a entender sabiduría y van a comprender sabiduría, porque dice que en la comunión íntima Él hace comprender sabiduría. Por eso hacemos eso. No es porque simplemente el pastor pues caprichoso, el pastor pues quiere adorar, pues, que adore en su casa, dicen algunos, ¿no? ¿Qué tiene que adorar acá en la iglesia? Que en su casa pues. Pero el punto es de que me gusta que ustedes puedan ejercitarlo y puedan transmitirlo a sus hijos y vivir ustedes mismos practicando lo mismo. Porque ¿cómo vas a aprender si no hay quien te enseñe? ¿Cómo vas a hacerlo si no hay quien puedas tú mirar y hacerlo? Soy de las personas que creen que no le podemos pedir camisa a Tarzán porque no lo tiene.
no te puedo pedir que hagas algo si primeramente no te he enseñado. Y eso es lo que estamos haciendo, enseñarte a cómo tener comunión con Dios, a cómo ministrar su corazón, qué palabras usar para poder ministrar su corazón. Eso es un aprendizaje. Eso nadie se lo ha inventado, eso uno lo aprende. Yo lo aprendí de alguien. Mi corazón palpitó cuando lo escuché y comencé a ejercitarlo continuamente y llevarlo a una práctica continua en mi casa. Y de ahí quise compartirlo con ustedes porque sé que cuando uno está en la comunión íntima con el Señor, uno comprende cosas que muchas veces no comprendemos naturalmente. Por eso es que está aquí una vez por mes, para que puedas tú tener la capacidad. Por eso la pregunta que hace Jeremías es: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y si hay una pregunta, ¿quién? Significa que no muchos están viviéndolo. Significa que no muchos entran en lo secreto del Señor. Significa que no muchos entran en esa comunión íntima por causa de muchos quehaceres que muchas veces tenemos. La casa, los niños, los hijos, prepararle la lonchera para mañana, las tareas. Y uno termina cansado, cansada. Entiendo a mis amadas hermanas que trabajan más que los hombres, ¿no? Mi respeto por las mujeres. Sé que ustedes trabajan más que el hombre, ¿no? Porque ellas están en la casa estresadas con el niño, que hay que llevarlo a la escuela, traerlo de la escuela. Si el niño se corre y quiere cruzar la pista, y luego ayudarle a hacer la tarea, bañarlo, ¿no? Y tiene que cocinar, ya viene el marido, el gruñón, ya viene, hay que preparar la comida, ya la comida está fría y ahora otra vez. Y encima que quiere, por favor las botas, sácamelas, masajito, la espalda, masajito, mira, vine con mi mano. Y ya solo pide, no le pregunta: mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Estás estresada? Nada, es más, quiere todo para él. Y no pregunta cómo está el niño, los hijos, nada, solo quiere, piensa que es el rey de la casa, pues. Pero no es así. Entonces entiendo que muchas veces no tenemos el tiempo por los afanes. Pero Jesús dijo: Marta, Marta, afanada, turbada por tantos quehaceres. Es tiempo que escogas un tiempo y tener intimidad con tu Señor. Porque solo en esa intimidad vas a poder entender lo que es el pacto con Dios. Si bien es cierto, pastor, ¿en qué momento hablar del pacto? Estoy poniendo mi introducción, por lo que todas las cosas que te voy a hablar. Y no puedo hablarte de pacto si primeramente no te enseño que la única forma de que tú tengas mayor revelación de lo que te voy a enseñar es si es que tú no tienes comunión íntima con Él. En su palabra, en la oración, en la adoración, donde tú respetas su presencia, donde tú respetas el tiempo que tú le dedicas al Señor, porque el Señor está aquí. ¿Cuántos saben que su Espíritu Santo está aquí? Él está aquí. Él está hablando ahorita a cada persona aquí presente. Eso debemos aprender a respetar. Cuando entramos a la iglesia católica, ¿han visto esos templos de la iglesia católica? Nadie se hace bulla, un silencio, más parece un sepulcro. ¿Por qué ahí hay más silencio que en el templo donde realmente Dios está? Porque allá les han enseñado que eso es reverencia. No, esta es la iglesia, no. Siéntete en libertad, mi hermano. Por eso muchos se levantan, traen su canchita, un poco más ponen los pies encima de la otra silla y piensan que es una falta que les busquen el botoncito para reclinar su asiento. Amado hermano, estás delante de su presencia, respeta su presencia. Amén. Porque estamos en su presencia. Y la comunión íntima es eso, respeto, adorarlo, exaltarlo, leer su palabra. Por eso Jeremías hace esta pregunta: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Porque no muchos lo hacen, pero es mi anhelo y es mi deseo que tú puedas empezar a tener esta comunión íntima y estar en el secreto del Señor. Por eso cada vez que nosotros tenemos nuestro primer domingo de cada mes, tenemos un tiempo de comunión íntima, porque pasamos la Santa Cena.
donde estamos ahí, entrando en ese momento tan santo, tan respetuoso, porque está Él mismo, donde va a ministrarnos, donde tenemos la oportunidad de decir: Señor, perdóname, quiero empezar de nuevo. Perdono a tal persona porque me ha ofendido y lo bendigo. Es el momento de arreglar cuentas con Dios. Es el mejor momento de arreglar cuentas con Dios. Es el mejor momento de poder estar delante de su presencia y decirle: Señor, voy a volver a empezar. Gracias por la oportunidad que me das. Porque la Santa Cena hay que tomarlo teniendo comunión con los hermanos, en la mejor forma digna de tomarla. Si tienes algo en tu corazón, quiero invitarte a que te pongas de pie mientras nuestros hermanos se van preparando. Si tienes algo en tu corazón